Gloria a Dios, damos gracias a Dios por una reunión más, hermano. Estamos en una bendición más. Damos gracias a Dios por permitirnos poder tener, hermano, la oportunidad de hacer una reunión más, porque habrá un día en que ya no nos podremos reunir acá, sino que la próxima reunión va a ser en el cielo. Aleluya. Con el Señor. Entonces estamos agradecidos por poder reunirnos y tener esa oportunidad de ser bendecidos en la palabra. Quisiéramos aprovechar, hermano, que este culto, el culto a Dios no se basa en ceremonias, ritos o rutinas religiosas. El culto de Dios se basa en la presencia de Dios que podamos atraer hacia nosotros. El culto a Dios también depende, hermano, con qué corazón nos acercamos al Señor. Amén. Y también depende de la doctrina que tenemos. Son dos cosas básicas para hacerle culto a Dios. El corazón que tengamos para podernos acercar a Dios, el corazón correcto, y la doctrina correcta son básicas para poder hacerle culto al Señor. He estado meditando esta tarde pensando que cuál habrá sido el culto que Dios estableció después de la caída del hombre. Después de que el hombre cayó de la gracia del Señor, Dios ha de haber establecido un culto, digo yo, porque si la obra de Dios no se podía perder en la vida del hombre. Entonces Dios, para que su obra no se perdiera en la vida del hombre, tuvo que establecer un culto. Por eso que los cultos, las reuniones de la iglesia son básicas, son importantes, porque la única forma de preservar Dios la obra en usted y en mí es en reuniones como estas. Amén. Porque cuando Adán cae de la gracia del Señor, lo primero que Dios hace es que para preservar su obra en la vida de él se ve, hermano, en la necesidad de establecer un culto. Por eso nos hacemos la pregunta, ¿cuál habrá sido el primer culto que Dios estableció después de la caída del hombre? Y entiendo yo que Dios no podía establecer un culto sin antes establecer su palabra. La doctrina de la palabra siempre va antes de hacerle culto a Dios. O sea, este es un principio básico en toda la obra del Señor. Desde que cae el hombre, lo primero que Dios hace es restaurar un culto o establecer un culto, que ahora se está restaurando, establecer un culto para preservar su obra. Pero qué importante es poder notar eso, porque antes del culto está la palabra. La palabra del Señor, hermano, siempre es antes de cualquier cosa que hagamos. Por eso es que no lo principal o lo primordial en una reunión de la iglesia no es en sí el culto, sino es la palabra. La palabra tiene la prioridad antes que el culto. Por eso es que lo primero que Dios establece después de la caída del hombre no es en sí un culto, sino es la palabra. Por eso que dice en Eclesiastés capítulo 5, verso 1, que cuando llegues a la casa del Señor, no sé si usted habrá leído alguna vez este pasaje o en alguna prédica, Eclesiastés 5.1, dice, cuando llegues a la casa de Dios o cuando te acerques a la casa de Dios, cuando te acerques a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer los sacrificios de los necios. O sea, ese es un requerimiento muy básico, que cuando nos acercamos para hacerle culto a Dios, nos acercamos más para oír, para aprender la doctrina. Porque en base a eso es que nosotros le vamos a hacer un culto a Dios. Por eso que hay cultos que se salen del orden establecido por el Señor,
que se vuelven desorden o que son demasiado religiosos, demasiados cultos, demasiados apagados, demasiado sobrios, porque no han establecido que antes del culto es la doctrina. Por eso dice, si llegas a la casa del Señor, acércate más para oír que para ofrecer los sacrificios de los necios. Por eso que lo primero que Dios establece después de la caída espiritual del hombre es la doctrina, es la palabra. Y después de la palabra, entonces establece Dios el culto. Por eso que encontramos que, por ejemplo, en Génesis, vemos que ese culto se establece en los hijos de Adán. Los primeros hijos de Adán fueron instruidos para hacerle culto a Dios, como deberá ser nosotros como padres cristianos, enseñarle a nuestros hijos cómo hacerle culto a Dios, o mejor, cómo acercarse a Dios para después hacerle culto a Dios, porque no le podemos hacer culto a Dios sin antes habernos acercado a Él. Esa es otra cosa básica en el Evangelio que para la iglesia, que no podemos hacerle culto a Dios si antes no nos hemos acercado a Él. ¿Cómo le va a hacer culto a Dios a alguien que nunca se ha acercado a la presencia del Señor? Entonces es básico, yo le voy a hacer culto a Dios, pero tengo que aprender a acercarme primero a Él para después hacerle culto a Dios. Porque sería como hacerle culto a alguien que no estoy conociendo bien. Tengo que acercarme primero a Él y conocerlo y después hacerle culto al Señor. Entonces, lo primero que Dios establece en sí no es el culto, sino es la doctrina, es la palabra, la instrucción. Cómo a Dios le agrada, cómo es el culto que a Dios le agrada que le hagamos. Entonces, por ejemplo, en Génesis entendemos, mejor dicho, en Génesis que Adán le enseñó a sus hijos cómo hacerle culto a Dios. Y el primer culto que Dios establece en Abel y en Caín fue un culto basado en ofrendas. Pero cuando digo ofrenda no me refiero a dinero, ¿verdad? Porque tradicionalmente cuando escuchamos la palabra bíblica ofrenda pensamos en el dinero, ¿verdad? Pero lo primero que Dios establece en el culto es una ofrenda, pero un culto basado en ofrenda, pero no de dinero, ¿verdad? Porque ahora los cultos, cuando se habla de ofrenda, siempre se menciona dinero. Pero lo primero que Dios establece de culto en Caín y en Abel fue un culto basado en ofrendas. Pero note usted que ese culto basado en ofrendas se convirtió en una rivalidad por ser los religiosos. Entonces, Caín, dice la Escritura, que era labrador de la tierra, y Abel era pastor de ovejas. Dos funciones o dos labores diferentes, ¿verdad? Uno se dedicaba a la agricultura y el otro se dedicaba al pastoreo de ovejas o de animales. Entonces, como cada uno se dedicaba a producir algo diferente, esto quiere decir que cada uno ofrecía según lo que producía, ¿verdad? Así es en el Evangelio. Depende lo que producimos, eso es lo que vamos a ofrecer. Entonces, si Caín producía la cosecha de lo que sembraba, eso es lo que ofrecía. Si Abel producía del pastoreo de las ovejas, bien no solo la leche, sino también ofrecía también el mismo animal en sacrificio a Dios. Ahí tenemos que entender, porque tradicionalmente hemos creído que lo que ofreció Abel era mejor, porque lo que Dios quería era un sacrificio con derramamiento de sangre, representando la redención en la sangre de Cristo. Pero está bonita ese entendimiento, pero no es por eso que el Señor aceptó la ofrenda de Abel en sí. Porque, vaya, si fuera que el Señor le agradaba más lo que producía Abel, entonces
a Caín se le hubiera instruido, mira Caín, es que al Señor le agrada más lo que produce tu hermano Abel. Entonces Caín sencillamente hubiera dicho, hagamos un transiemos, la palabra creo que así se llama, negociemos, un trato, negociemos, yo te doy granos básicos o trigo y tú me das un animalito, un cordero para ofrecer en sacrificio. Pero no había necesidad de transear porque él no producía lo que producía su hermano, porque para Dios era tan agradable lo que producía Abel como lo que producía Caín. El Señor no tenía ninguna preferencia por lo que producía uno o por lo que producía el otro. A Dios le daba igual. Para Dios era agradable lo que producían los dos. Entonces no era algo como que si Dios dijera, es que yo soy vegetariano, me gusta más lo que produce Caín porque él trabaja la tierra. No, o hubiera dicho, me gusta más lo que produce Abel porque esos animalitos que me los ofrecen en sacrificio es lo que yo voy a hacer, a sacrificar a mi hijo. No necesariamente por eso, sino que la Biblia específicamente, hermano, dice que la ofrenda de Abel fue mejor, no en sí por lo que ofreció, porque también el otro tenía que ofrecer, y todos tenemos algo que ofrecer. Entonces en sí no es por lo que ofreció, sino porque Abel ofreció lo mejor de lo que tenía. Es decir, la mejor ofrenda que tenemos no es lo que tenemos, sino lo mejor que damos de lo que tenemos. Entonces, la ofrenda de Abel fue mejor, no porque al Señor le agradó más lo que él producía, sino porque él dio de lo mejor que tenía. Por eso es que la mejor ofrenda que damos es lo mejor que tenemos de nosotros. ¿Qué será lo mejor que tenemos de nosotros? Porque tenemos muchas cosas que podemos dar, ¿verdad? Podemos dar ofrenda monetaria, diezmo monetario, podemos dar alabanza, podemos dar de todo lo que el Señor nos da, por supuesto. Pero no es en sí que podemos dar de lo que tenemos, podemos dar, pero lo que Dios quiere es más que dar lo que tenemos, sino dar de lo mejor que tenemos, es lo que Dios quiere. Amén. Amén. Por eso cuando Dios va a establecer su pacto con Abraham, le pide a Abraham que le dé lo mejor que tiene. Porque el pacto que iba a establecer con Abraham era un pacto de gran bendición para su pueblo en todas las generaciones que venían. Entonces, ya que el pacto contigo va a bendecir a todas las generaciones, dame lo mejor que tienes. Y lo mejor que tenía Abraham, que más apreciaba, porque eso es lo mejor, era su hijo. Entonces, cuando Dios pide ofrenda, todos tenemos algo que dar. Algunos son dados a la alabanza, porque les gustan los cantos. Otros son dados a la oración, porque les gusta meterse en oración. Y cada uno, pues, en lo que produce, eso es lo que va a dar. Pero Dios quiere que de lo que tenemos le demos lo mejor. Entonces, vamos a ver algo acá. No podemos dar sino lo que nosotros producimos. Por ejemplo, Caín no podía dar lo que producía Abel, ni Abel podía dar lo que producía Caín. Cada uno tenía que dar lo que producía. Por eso tú no puedes dar lo que produce tu hermano, ni yo puedo dar lo que tú produces. Yo tengo que dar lo que yo he dedicado en mi vida a producir en el Señor. Entonces, pero porque Dios le agrada más lo que yo produzco que lo tuyo, no. Tú tienes que dar lo que tú produces. Pero si no produces nada, ¿qué le puedes dar al Señor? Entonces, qué importante es que produzcamos en el Señor. Produzcamos en el Señor de lo que Él nos da, produzcamos algo de lo que Él nos da. Si nos da su palabra, produzcamos enseñanza para edificar al pueblo del Señor. Si nos da de su presencia, oremos por los que necesitan ser sanados. O sea, siempre hay algo, hermano,
de qué dedicarse en el Señor para poder ofrecer algo. Por ejemplo, en el Evangelio, cada quien ofrece lo que produce. Repetimos de nuevo. Si produce amor, ¿qué ofrece? Ofrece bondad y misericordia. Pero si produce odio, ¿qué ofrece? Pleitos y divisiones. Cada quien da lo que produce. O como dice la Escritura, cada quien cosecha lo que siembra. Entonces, si yo produzco amor, voy a dar bondad y misericordia. Pero si yo produzco en mi corazón odio, voy a ofrendar pleitos y divisiones. Por eso es que en una de las epístolas, el apóstol Pablo dice, el Evangelio no es comida ni bebida. Para los que creen que el Evangelio tiene que ver con restricciones de ciertos alimentos, no tiene que ver con nada, tiene que ver con comida, dice. El Evangelio no se trata de vivir para comer. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque muchos se acercan al Evangelio para tratar de vivir, de sobrevivir la crisis que está pasando. Como que si el Evangelio se tratara de vivir para comer o para sobrevivir las crisis que pasamos. Pues si por eso entra alguien y se salva, gloria a Dios. Pero el Evangelio no tiene que ver con vivir para comer, porque no es comida ni bebida, sino se trata de vivir para tener paz y gozo. Porque no paz y gozo por lo que tenemos, porque hay gente que tiene paz y gozo por lo que tiene abundancia en su casa y por eso tiene paz y gozo. Pero no es paz y gozo por lo que tenemos, sino es paz y gozo porque hemos logrado que nuestras obras en el Señor sean agradables delante de su presencia. Por eso dice Eclesiastés 9:7. Dice Eclesiastés 9:7. Anda y come tu pan y bebe tu vino con alegría de corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Entonces note usted, ahora puedes comer con paz y con gozo, porque ahora tus obras son agradables al Señor. Porque hermano, hay quien come, y no es una crítica, pero nos puede pasar a todos, y nos ha pasado, ¿verdad? Comer con amargura en el corazón. Entonces sería como comer algo que aunque sea delicioso, pero no es agradable porque hay amargura en el corazón. Dice un dicho que estómago lleno, corazón contento, algo así, ¿verdad? Pero la Biblia dice lo contrario, corazón contento y estómago lleno. Se fija los dichos, mal dichos en el mundo. Dice, estómago lleno, corazón contento. No, al contrario, la Biblia dice corazón contento, estómago lleno. Y aunque esté vacío el estómago, pero hay gozo, hay paz en el corazón. Porque una mesa llena de abundancia, dijo el proverbista, pero llena de pleitos y contiendas. Mejor el bocado del pobre con paz y gozo en su corazón. Entonces, hermano, se ve que notemos, mejor dicho, que el culto a Dios no depende de qué tenemos, sino que lo mejor que tenemos es lo que Dios quiere. Porque lo mejor que tiene alguien para darle al Señor no es dinero, es su corazón. Por eso que vemos, hermano, que el Señor en la cruz, por ejemplo, le quisieron quitar el gozo de la salvación que estaba produciendo. Ustedes que el Señor en la cruz estaba produciendo la obra salvadora para nosotros. Pero mientras el Señor estaba produciendo la obra para salvar, le trataron de quitar el gozo de la salvación que estaba produciendo. Dice que en su sed le dieron de beber vino y hiel.
No sé si se acuerda de ese pasaje, que dice que el Señor en la cruz expresó que tenía sed y le dieron de beber vino mezclado con hiel. Usted sabe que la hiel es una sustancia amarga. Entonces, allí representa mucho, hermano, en lo espiritual, que le trataron de quitar el gozo de la salvación al Señor. Que usted tenga sed, hermano, y le den de beber algo amargo. Qué complicado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasó con el Señor. En su sed le dieron de beber vino mezclado con aceite. El vino representa el gozo de la salvación que Él estaba produciendo para nosotros. La hiel representa la amargura del pecado. Por eso que dice la Escritura que cuando le dieron de beber vino mezclado con hiel, ¿qué hizo? Solo lo probó, pero no se lo tomó. Todos vamos en esta vida, casi digo en esta vida desgraciada, pero esa es otra forma de hablar del que no tiene a Cristo. La vida no es desgraciada, la vida es desgraciada para el que hace de su vida una desgracia. Pero para el que hace de su vida la gracia de Cristo, la vida es agradable. Entonces, pero en esta vida, quitemos la palabra desgraciada porque no existe solo para el que no tiene la gracia del Señor. En esta vida, hermano, todos hemos probado algo amargo de esta vida. Y nadie se va a librar en esta vida de probar algo amargo. El problema es que no solo probamos lo amargo de esta vida, sino que lo tragamos, lo tomamos. Si el Señor se hubiera bebido, hermano, la hiel con el vino mezclado, yo creo que y que no lo hizo porque tampoco iba a ser, hermano, conforme a la palabra, porque Él estaba produciendo el gozo de la salvación y no podía dejar que le amargaran esa obra en su vida, más que el pecado que cargó de nosotros. Pero la amargura de ese pecado que cargó no se la tragó. Lo que hizo fue que consumió el pecado. No se lo tragó, no lo digirió, pues, sino que lo consumió. En cambio, en la vida pecaminosa, todos hemos tragado, absorbido, digerido el pecado. Pero en el caso del Señor, tomó el pecado en sí, pero no lo absorbió, pues, sino que lo consumió. ¿Se fijan? Por eso es que, hermano, las amarguras y los resentimientos producen en nosotros falta de perdón. Por eso dice que si hay un hermano entre vosotros con raíz de amargura, tengamos cuidado porque puede contaminar a muchos. Porque eso es lo que produce la amargura del pecado, crea, hermano, contaminación que puede propagarse, porque como decía en una prédica el apóstol Ríos, de los resentidos se vale el diablo. Por eso hay que sanar los resentimientos y las amarguras para no contaminar a otros. Porque la gracia de Cristo en el Evangelio se basa en el perdón. Dice, la gracia de Cristo en el Evangelio se basa en el perdón. Por eso Cristo mejor optó por sentarse con pecadores y no sentarse en la silla de los escarnecedores. ¿Cuál habrá sido la silla de los escarnecedores? Usted ha leído en el libro de los Salmos que dice, dichoso el varón que nunca anduvo en consejo de malos o en camino de pecadores. Bueno, en esa conducta estuvimos nosotros, ¿verdad? Anduvimos en consejo de malos y en camino de pecadores. Pero el único varón que no anduvo en consejo de malos y en camino de pecadores fue Cristo. Por eso ese salvo no se aplica a nosotros, se aplica al Señor.
Porque nosotros sí anduvimos en camino de pecadores y con malos consejeros, a veces hasta en la misma iglesia. Pueden haber. Pero de ese salmo dice más abajo también que tampoco se sentó en silla de escarnecedores. ¿Cuál será la silla de los escarnecedores? Yo cuando leía ese pasaje siempre pensaba en una silla de gente pecadora. ¿Sí? ¿Te has leído ese pasaje? Que no se sentó en silla de escarnecedores. Yo he leído ese pasaje y siempre pensé, se refiere a la silla de los pecadores. No, la silla de los escarnecedores es la silla de los religiosos, que solo se dedican a señalar y a condenar a los pecadores. Tanto fue, porque Él es parte de la obra del Señor. Porque si no cae delante del Señor, ¿qué haría el diablo con el que cae? Si el siervo no cae delante de su Señor, sino delante del enemigo, ¿qué cree que le haría el enemigo? Se fija que por eso el que cae todavía tiene vida. Porque si caera delante del diablo, el diablo lo acaba, lo termina. Pero como cae delante del Señor, el Señor no permite más allá. Y es que dice un testimonio de un hermano que estaba pasando una situación difícil, se sentía inútil y desgraciado y ya estaba por suicidarse, y escuchó una voz que le dijo: no lo hagas. Imagínense, si él caera no delante del Señor y el Señor le diera la espalda a todos los que caen en el Evangelio, le diera el Señor la espalda, ¿qué cree que haría el diablo con ellos, con los que caen? Jamás se volverían a levantar. Ahí los acaba el Señor. Por eso dice la Biblia que no nos ha pagado conforme a nuestras maldades. No nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino como así es de alto los cielos de la tierra, así es la misericordia de Dios sobre nosotros. Por eso, hermano, la silla religiosa de los que son escarnecedores, que no solo se dedican a señalar, a condenar, sino hasta burlarse del que cae. Alguna vez tal vez hasta nosotros hemos caído ahí en ese engaño, ¿va? Nos hemos burlado de un hermano que anda empinando el codo. No debería ser, porque no debemos burlarnos de lo que cae. Entonces, hay algo que estaba viendo yo en la palabra en cuanto a la mentalidad de los religiosos en la época de Jesús. Nunca entendieron el evangelio que Cristo traía, porque tampoco nunca entendieron la ley en la cual ellos vivían. O sea, nunca entendieron el evangelio de Cristo porque bajo la ley tampoco entendieron la ley en el Antiguo Testamento. Si hubieran entendido la ley en el Antiguo Testamento, hubieran entendido el evangelio que Cristo traía. Pero como nunca entendieron el Viejo Testamento, tampoco lograron entender el Nuevo. ¿Se fijan? Por eso usted y yo somos dichosos. ¿Por qué entendemos el Nuevo Testamento? Porque Cristo nos enseñó la explicación del Viejo. Si Cristo no nos hubiera explicado el Viejo Testamento, no entenderíamos el Nuevo. Por eso cuando usted lee a Pablo, hermano, era un judío que vivía bajo la ley de los más celosos. Él entendía, hermano, todo el Antiguo Testamento de una manera casi diríamos no perfecta, porque no conocía el Evangelio. Pero en cuanto a la escritura del Antiguo Testamento, nadie le ganaba a Pablo en conocimiento. Por eso que cuando vino el Evangelio a Pablo, él podía explicar a la iglesia cómo era el Antiguo Testamento, cuál era la doctrina, a dónde le apuntaba la doctrina del Antiguo Testamento. Él podía explicarlo. Y por eso que cuando Jesús llega a ejercer su ministerio en medio de su pueblo, no le entendieron, porque ellos nunca entendieron el Antiguo Testamento. Por eso que nosotros como iglesia del Señor tenemos que entender el Evangelio como debe ser.
Porque si no logramos entenderlo, podemos ser engañados por otro evangelio, que se parece pero no es. Entonces, por eso que, por ejemplo, ellos no entendían el pacto que Dios estableció con ellos. Es como que si usted no entiende el pacto que Cristo estableció con usted. Usted sabe que el Señor estableció un pacto con nosotros. Amén. El pacto con nosotros fue en su sangre. Y ese pacto sigue vigente en su sangre. Y si sigue vigente, entonces la sangre del Señor sigue vigente para nosotros. Para que se arrepiente, que ya está en el Señor, para que el que ya está en el Señor y se arrepiente, la sangre sigue vigente para perdonarlo, para lavarlo, para limpiarlo. Entonces, ¿por qué? Porque entendemos que en ese pacto sigue todavía nuestra vida. Pero los religiosos en el tiempo de Jesús nunca entendieron el pacto que el Señor estableció con ellos. Como que si una pareja, uno de los dos no entiende el pacto que hicieron ellos de matrimonio. El pacto de matrimonio es más que una ceremonia religiosa. El pacto de matrimonio es un pacto de amor, ¿verdad? De compromiso, pero por amor. Y el que se une en matrimonio no con compromiso de amor, sino por compromiso de pisto, se va a ir por pisto. Pero el que se compromete por amor no se va, porque ese no está por pisto. Por eso le decía, estaba leyendo ahí en Facebook que alguien le decía a una mujer, pues ¿cómo puedes seguir tanto tiempo con ese que gana una miseria? Entonces le dice, es que yo no estoy con él por el bolsillo o por el tamaño de bolsillo que tiene. Yo estoy por él, por el corazón que tiene. Se fija que el culto a Dios no es tanto por lo que tenemos, sino que es lo mejor que damos de lo que tenemos. Porque ante mí, dijo el Señor, nadie se presentará con manos vacías. Algo tenemos, algo hemos recibido. Por eso que decíamos otra vez, ellos no entendieron el pacto que Dios estableció con ellos. ¿Por qué? Porque ellos creían que el pacto que el Señor estableció con ellos estaba basado en leyes que condenaban a los pecadores. Ahí fue donde se enredaron ellos. No, es que el pacto que Dios ha establecido con nosotros está basado en leyes contra el pecado. Por eso solo vivían señalando y condenando. Pero el pacto que el Señor estableció en el Antiguo Testamento con su pueblo, con los sacerdotes y con su pueblo, no estaba basado solo con leyes. Sí tenía que ver las leyes. Porque nadie puede vivir para Dios sin ley, ¿verdad? Hasta Pablo lo dijo. Yo un tiempo yo viví sin ley. Y es más, dice, el que vive sin ley, por la ley va a ser juzgado. Y el que vive sin ley también por la misma ley que no aprendió a vivir, lo van a juzgar. Ya sea que vivamos por ley o sin ley, siempre nos van a juzgar. Pero gracias a Dios, que no vivimos bajo la ley, pero sí vivimos con leyes. Me doy a entender. Por ejemplo, ellos pensaron el pacto que Dios estableció con nosotros está basado en leyes que condenan el pecado. Sí, pero no solo estaba basado en leyes. Porque el pacto que Dios estableció en el Antiguo Testamento estaba basado en una promesa que se manifestaba o se dejaba ver en el propiciatorio del arca del pacto. O sea que Dios mismo les hizo ver que su pacto no solo estaba basado en leyes, sino estaba basado en el mismo propiciatorio que se llamaba también el asiento de la misericordia. ¿Usted se acuerda del arca del pacto? ¿Qué contenía el arca del pacto? O sea que Dios con su presencia habitaba por medio de un arca, ¿va? Era una urna como una forma de cajón
que contenía los 10 mandamientos y contenía la vara de Aarón que representaba la autoridad de Dios, pero también sobre la tapa del arca, ahí sobre la tapa del arca habían querubines cubriendo la tapadera del arca. Pero esos querubines cubriendo la tapadera del arca era como que Dios estuviera protegiendo, cubriendo, protegiendo lo que Él hacía sobre el propiciatorio, donde se expiaban los pecados del pueblo. Porque cada año el sumo sacerdote entraba al lugar santo, al lugar santísimo, y sobre el propiciatorio del arca rociaba sangre. Y esa sangre expiaba los pecados del pueblo. Pero eso lo hacía una vez cada año. Como quien dice, el pecado del pueblo queda saldado por un año. Pero luego venía el próximo año y una vez entraba otra vez, volvía a rociar la sangre sobre el propiciatorio del arca, y los pecados del pueblo ese otro año quedaban cubiertos por todo el año. Ahora vino Cristo y ya no cubrió los pecados por un año, ni por 2, ni por 10, ni por 20. Vino Cristo y de una vez con su sangre cubrió nuestros pecados para toda la vida. Y es más, en Romanos dice que hasta los sepultó en los profundos de la mar. Entonces, pero los borró, como dice el hermano, los borró de una vez. Ya no solo los cubrió, sino que de una vez los eliminó. Pero ellos no entendieron eso. Ellos pensaron que el pacto de Dios con ellos estaba solo basado en la ley. No, estaba basado en la misericordia y la gracia que iba a traer Jesucristo. Por eso alguien publicó allí, hermano, en Facebook, y hasta con el logo de la misión, ministerios, y puso ahí Ministerios Elim, con su figura, Ministerios Elim. Yo conozco la doctrina que recibimos en Ministerios Elim con el apóstol Ríos. Por eso, cuando yo leo algo que publicó alguien identificándose como que si fuera del ministerio en que nosotros, hermano, crecimos, yo sé si lo que él está publicando es cierto o es falso. Y él dice ahí, hablando de la iglesia evangélica, porque ese ni cristiano es, que es lo peor. Dice, ahora la iglesia ya no vive bajo la ley, entonces puede mentir, puede robar, puede hacer esto, puede hacer lo otro, puede matar. Entonces, qué tonto, qué ignorante este. Porque si es cierto, la iglesia ya no vive bajo la ley. Porque también Pablo estuvo bajo la ley mosaica, pero Pablo, hermano, se movió de la ley mosaica y se puso bajo la ley de Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque la ley no pudo perfeccionar al pueblo de Dios. ¿Por qué no lo pudo perfeccionar? No porque la ley no era buena, no porque la ley no era perfecta, sino porque la ley demandaba al máximo que se cumpliera. O sea, hermano, entonces que la gracia no demanda que la cumplamos. Sí, la gracia demanda que la cumplamos. Que la vivamos más que la cumplamos. Pues cuando aprendemos a vivir en la gracia del Señor, logramos cumplirla. Por eso que la vida en el Evangelio no es una desgracia. Porque si es una desgracia, entonces nunca vamos a cumplir el Evangelio con la gracia que el Señor nos da, porque es la única forma de cumplirla. Y entonces, por ejemplo, usted sabe que el primer pacto fue establecido con leyes, ¿verdad?
no matarás, no mentirás, y otras leyes que ahí son un montón, sumadas. Pero ese pacto no solo estaba establecido con leyes, porque el pacto más que ser establecido con leyes fue sellada con sangre. Usted sabe que un pacto sin un sello no sirve. Alguien que, hablando humanamente en lo legal, cuando alguien extiende a un abogado un documento de matrimonio o legal, trámites legales, ahí lo que vale no solo es la firma, sino el sello que le ponen, ¿verdad? Amén. Entonces la escritura en el Antiguo Testamento, la ley, no solo quedó firmada por Dios. ¿Sabe que las escrituras de la ley, las tablas de la ley que se metió en el arca del pacto, eran escritas por la mano de Dios? Amén. Porque las primeras leyes dice que Moisés, frustrado porque vio al pueblo pecando, quebró las tablas de la ley. Y luego tuvo que subir otra vez al monte para que Dios le diera otras tablas. Pero las otras tablas que el Señor le dio fueron escritas con su puño, con su mano. Por eso que, hermano, qué tremendo, qué impresionante sería que encontraran el arca del pacto, que todavía la siguen buscando y nunca la van a hallar, porque por ahí quedó. Y que viéramos las tablas de la ley y que los 10 mandamientos ahí fueron escritos con la mano de Dios. Entonces Moisés sube porque las tablas las quebró enojado al ver al pueblo, y Dios le da otras tablas escritas con su mano. Entonces quiere decir que la ley la escribió Dios, por decir algo, pero el sello lo puso Cristo con su sangre. Amén. Impresionante, hermano. Es como que dice, yo con mi puño, con mi letra, con mi puño escribí las leyes, pero Cristo con su sangre la selló. Por eso, hermano, qué impresionante que la ley no solo estaba basada en leyes, estaba basada en la sangre de Cristo, que perdona, que expía los pecados del pueblo cuantas veces sea necesario. Porque aquellos que pecaban en el Antiguo Testamento, fácil, ¿verdad? Pecador, hermano, que solo predica contra esto, contra aquello, contra lo otro. Si nadie es ignorante de lo que es malo, lo que la gente necesita es entender cómo librarse, cómo restaurar su vida. No que le digan lo que hace, porque cada quien sabe lo que hace. Que la gente no, como que si la gente no sabe lo malo que hace, entonces no necesitamos mencionar la maldad de la gente, sino cómo librarse, cómo restaurar su vida. Por eso en Mateo, ahí finalizamos Mateo 19:16. ¿Se acuerda en Mateo 19:16 cuando el Señor se encontró con aquel joven rico? Leamos mejor para finalizar, hermano, Mateo 19:16. Dice en el 19:16, desde el verso 16 mejor. Entonces vino uno, dice Mateo, en otro evangelio de Lucas parece que dice, entonces vino un joven rico. ¿Se fija cómo alguien puede decir, es que se contradicen? Mateo dice, entonces vino uno y le dijo, y el otro dice, entonces vino un joven rico. Lo que pasa que es lo mismo, solo que uno da una explicación más detallada, pues. Porque entonces vino uno, ¿quién? Y en el otro evangelio dice, vino un joven rico. No se contradice, simplemente le está agregando quién era. Usted ve la gente, hermano, que le quiere ver faltas a la escritura, dice, no hombre, estos no se pusieron de acuerdo. Uno dice que vino uno y el otro dice que ese uno que vino era un joven rico. No, sí, no, es lo mismo, solo que está diciendo quién era, pues. Entonces dice, vino uno y le dijo a un joven rico, maestro bueno,
¿qué bien haré o qué debo hacer para tener la vida eterna? Pregunta. Este joven rico está haciendo una pregunta como cuestionando su salvación. Porque era un joven rico judío que vivió bajo la ley y que supuestamente la había cumplido. Y si había cumplido la ley, ¿por qué está cuestionando su salvación? Porque si usted cumple la palabra, ¿por qué va a cuestionar que usted sabe, si usted la cumple? Pero si cree que la cumple y está inseguro, entonces quiere decir que no está seguro si la cumple. Porque si la cumple no va a cuestionar su salvación, ¿verdad? O usted cuestiona, hermano, que el Señor lo salvó. No, ¿verdad? Pero si cuestiona si su salvación es íntegra, ni tan siquiera eso cuestiona, pues cada quien sabe cómo anda. Pero por ejemplo, miren, les voy a contar una experiencia hace algunos años que yo viví. Estaba en la sala de mi casa, estaba soltero en ese tiempo, en la sala de mi casa, y estaba viendo un programa muy popular evangélico en aquella época que se llamaba, creo que Club 700. ¿No se acuerda de ese programa? Con un tal evangelista Pat Robertson. Y estaba viendo, yo era cristiano ya en ese momento y estaba viendo ese programa, y entonces el predicador dijo, bueno, vamos a orar para los que no han recibido a Cristo. Entonces yo tomé el control, pensando en mi mente, dije, no, ya no quiero verlo, porque yo ya soy salvo. ¡Pam! Lo apagué. Y me dio sueño y me acosté. ¿Y sabe qué soñé? Soñé que dos personas me agarraban, uno de los brazos y otro de las piernas, y me estaban meciendo para lanzarme a un abismo. Y en el momento que ellos me iban a lanzar, una voz dijo, déjenlo, porque él es salvo. Allí el Señor me confirmó la convicción que yo tenía de que yo soy salvo. Entonces, por eso es que tenemos que estar seguros, hermano, donde estamos parados. Porque si no, el diablo nos va a engañar. Nos va a querer hacer saber, no, hombre, mira cómo te comportas vos, mira cómo vos no sos salvo. Lo que pasa es que como no vamos al confesionario, quedamos con la duda, ¿va? Hay que confesar, hermano. Porque si no, el diablo te va a decir hasta que no sos salvo. Porque si retenés las faltas, entonces el diablo va a dar cabida para engañarte, decir, no, vos no sos salvo. Y siempre cogías de lo mismo. Entonces, por eso qué importante es, hermano, porque el joven ¿qué debo hacer para entrar a la vida eterna? Entonces, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Por qué me llamas bueno? Si hay uno nada más que es bueno, es nuestro Padre que está en los cielos. No me llames a mí bueno, porque cuando termine de decirte lo que te voy a decir, ya no me vas a tomar que soy bueno. ¿Se ve? La gente a uno le llama bueno, pero cuando uno termina de decirle lo que a ellos no les gusta, ya uno no es bueno, ¿verdad? Entonces, amiga, qué lindo el hermano, qué chulo el hermano. Pero cuando va a predicar y le dice lo que no le gusta, ya uno no es bueno, es malo. Entonces, el predicador que no les cae bien a la gente, por eso hablan mal de él y hasta dicen, si no dijo nada de eso. ¿Qué dijo? Dijo lo que a ti no te gusta. Por eso es que, hermano, este joven rico es un ejemplo tremendo, porque ¿por qué me llamas bueno? Pero luego después le dice, mira, mas si quieres entrar en la vida, ¿qué? Guarda los mandamientos. ¿Por qué le dicen, si estás dudando de tu salvación, guarda los mandamientos? Aunque no por guardar los mandamientos vas a entrar a la vida eterna. Esa es otra cosa que el Señor le quiso dar a entender. Entonces dice el joven, se trata de guardar los mandamientos para entrar a la vida eterna. Todos los he guardado desde mi juventud.
Ah, le dice el Señor, a mí no me vas a echar en la bolsa, pero te la voy a creer. Bien hecho, te la voy a creer. No me vas a engañar, te vas a engañar a ti mismo, pero te la voy a creer, bien hecho. Pero solo una cosa te hace falta para que seas perfecto. Como que un hermano diga, no hermano, yo no miento, yo no soy como aquellos hermanos que caen en adulterio, yo no miro esto, yo no hago esto. Ah, pero una cosa te falta para que seas perfecto. Que te dejes de creer la divina garza, porque no lo eres. Entonces es ahí donde, hermano, hay que entender el Evangelio bien, porque mucha gente se va a llevar sorpresas. Se va a quedar, aunque no mienta, aunque no cometa el adulterio que cometió el pastor, aunque no haga esto, aunque no haga aquello, se va a quedar. Porque nadie se va a quedar, porque no hace esto o no hace aquello, sino porque no hace lo que el Señor quiere que haga. Porque no se trata de no hacer, pero sí no hay que hacer lo malo, ¿verdad? No se trata de no hacer lo malo, pero sí no hay que hacer lo malo, sino de no hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Porque hay gente religiosa, hermano, que solo falta que le aparezca el aro de santo. Tienen un hogar bonito, ahí no hay pleitos, no hay divisiones, bien trajeados honestamente, bien educados, no andan en chismes, en pleitos, en esto. Y ellos ven a las otras iglesias que de fuego, pero ahí hay de todo, dice, de malo, dice. Sí, pero tú, que eres bien portado, bien chulo, bien cabal, deberías hacer lo que hacen ellos, que quiebran su vaso, que se derraman en mi presencia, que lloran, que buscan mi presencia. Tú no lo haces. Entonces, no es por no hacer lo malo, sino por no hacer lo que el Señor quiere que hagas. Por eso te vas a quedar.